impartiendo la Santa Cena el sábado por la mañana, por la tarde va a haber ensayos y el domingo, hermano, tenemos nuestra Santa Cena también, nuestro culto general de Santa Cena, a sentarnos a la mesa del Señor. Los jóvenes tienen una actividad otra vez, hermano, el 12 de noviembre, que hay que irlo anunciando ahí con los equipos también. Ya estamos, ya casi está a un 90%, ya está lista la actividad que vamos a tener el 19 de noviembre en Omoa con los jóvenes. Viera qué bonito ha estado fluyendo todo. Los jóvenes están motivados, así es que vamos a apoyarlos para que el Señor trabaje en esta generación, hermano, en esta nueva generación, que el Señor trabaje algo especial en sus corazones. Ante todo lo que está viendo, hermano, yo creo que hay un trabajo bastante delicado que hacer con los niños, con los jóvenes, que podamos sembrar la palabra en sus corazones de una manera especial. Bueno, que eso solo el Espíritu Santo, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Así es que por eso vamos a apoyarlos en todo lo que se pueda. Amén. Oremos, pidámosle al Señor que siempre, hermano, en su misericordia, ¿verdad?, nos habilite para este tiempo de palabra. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche venimos una vez más aquí, antes de predicar, antes de exponer tu palabra, queremos declararnos, Señor, incompetentes para poder hacer esta labor sin el auxilio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús queremos que el Espíritu Santo nos habilite de una manera especial, tanto al que predica como a los que estamos aquí o los que están, Señor, recibiendo tu palabra de alguna manera. En el nombre de Jesús, que venga esa habilitación del Espíritu Santo. Hemos entendido que el único que puede hacer esa labor de poder escribir en nuestros corazones es el dedo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra haga cambios significativos en nuestro interior para que esto se refleje en nuestro exterior, Señor. Esa es la forma de trabajar tuya, lo hemos entendido, pero solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra en nosotros. En el nombre de Cristo, Señor, que la unción del Espíritu Santo esté sobre mí, que la unción del Espíritu Santo esté en este lugar. En el nombre de Jesús, nos depositamos bajo el gobierno del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Yo quisiera, hermano, pues retomar algunas cositas que hemos estado viendo. Hay temas que como que ocupan un poco más de, hermano, más de tiempo para explicarlo y por eso nos detuvimos en algunas cositas. Pero vamos a retomar aquel versículo que estábamos leyendo en Juan capítulo 7, verso 38, hermano, donde el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, Él dice, hermano, escribe esto o pronuncia esto en Juan 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Brotarán. El que cree en mí, como dice la Escritura o como ha dicho la Escritura, dice esta versión de las Américas, de lo más profundo, hermano, de lo más profundo, eso es del espíritu de la persona, van a brotar ríos de agua viva. Pero la explicación que da en el verso 39 es bien importante, dice, pero él decía esto del espíritu. O sea, está la explicación, pero él decía esto del espíritu de los que habían creído en él. Dice, habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces lo que yo he estado explicando en estos días
es que los ríos de Dios tienen que ver directamente con el Espíritu Santo. El brotar de los ríos, hermano, y aquí lo vemos bien claramente. Yo creo que no necesito mucha detenerme ahí, porque aquí lo dice Jesús textualmente, hermano, que él decía eso en relación al Espíritu Santo, al derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona, hermano, es bautizada en el Espíritu Santo, desde ese momento se convierte en una fuente, pero va más allá que una fuente, porque un río, sin duda, hermano, tiene mucha más agua que una fuente. Es una cantidad de agua que no se puede detener, que no se puede encerrar. Entonces, en ese sentido, vimos lo que dice Isaías también, hermano. En esos dos versículos hemos basado las enseñanzas de estos últimos martes. Isaías 35:5 dice que entonces los ojos de los ciegos se despegarán, los oídos de los sordos se abrirán, los cojos saltarán como cabritos, dice esta versión. Esta es una versión antigua. Dice, brotarán como cabritos, y la lengua de los mudos gritará de alegría. Hay 4 milagros ahí, hermano. Los hemos estado viendo. Hay 4 milagros. Uno es que los ojos de los ciegos se abren. Uno. Número 2, los oídos de los sordos también se abren. El número 3 es que el cojo, hermano, salta, el cojo camina, se le habilitan los pies. Y por último dice que la lengua de los mudos también tiene una habilitación. Hay 4 milagros ahí, pero que van ligados, hermano. Lo que dice el verso 6, dice, porque en el desierto brotarán chorros de agua que correrán como ríos por la superficie. Entonces, mire, bien claro todo. Yo no sé si lograron arreglar esto, yo creo que no lo arreglaron. Bien claro, hermano. ¿Por qué suceden esos 4 milagros? ¿Por qué se dan esos 4 milagros? Yo lo veo desde la manera que hay 4 habilitaciones ahí. Nos habilitan los ojos, nos habilitan los oídos, nos habilitan la boca y nos habilitan los pies. Hay 4 habilitaciones ahí, hermano. Repito, nos habilitan los ojos, nos habilitan la boca, nos habilitan los oídos y nos habilitan los pies. Pero ¿quién hace ese milagro? ¿Quién hace esa habilitación? Los ríos de agua. Entonces, cuando en un lugar hay ríos de agua, hermano, se tiene que ir la sordera, se tiene que ir la ceguera, se tiene que ir la cojera, se tiene que ir, hermano, el no poder hablar, el tener algún impedimento en la boca. Y todo eso podemos hablar, hermano. Ya hablamos un poquito de cómo el Señor recuerda, ¿va? De que Hechos 2 en adelante está la vida en el Espíritu. Hechos 2 en adelante, hermano, es donde el Espíritu Santo ya está obrando directamente con la iglesia. Y ahí podemos ver un poquito cómo el Señor habilitó los pies de aquel cojo. Pero fíjese que hoy estudiando este tema me di cuenta, hermano, que hay varios cojos ahí que los habilitaron. Aquel día solo nos centramos en el cojo de Hechos 3, de la hermosa. Pero hay otros que los vamos a ver ahorita, pero no vamos a hablar hoy de eso específicamente, sino que hoy vamos a desarrollar un poquito, hermano, de los oídos que se abren. Entonces, mire, ya hablamos de la habilitación en los ojos, habilitación en los pies, ya hablamos de esos dos. Vamos a ver el número 3 hoy, que es, le puse al tema, habilitados para oír. De eso vamos a hablar hoy. Ya hablamos en temas anteriores, habilitados para ver y habilitados para caminar, para avanzar. Esos dos temitas ya los dimos en martes anteriores. Hoy yo quiero centrarme con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, en esa habilitación en los oídos. Esa habilitación, habilitados para oír. Qué importante, hermano, es que seamos habilitados para oír. Mire, así como es importante ver, es importante oír, hermano. Si lo vemos desde el punto de vista natural, una persona que no oye, hermano, mire, tiene peligros, tiene muchos peligros. De alguna manera, mire, de alguna manera el oído es como un sistema de seguridad que tiene nuestro cuerpo.
es como un sistema de seguridad que tiene nuestro cuerpo, porque por medio del oír nosotros podemos detectar que algo no está bien. Hermano, ahí hay un ruidito medio raro, ¿y eso qué es? ¿Alguna bomba vinieron a poner acá, ¿va? Entonces, por medio del oír, si usted va en la calle y usted le están pitando atrás, es porque hay algún aviso. Pero ¿y si no oímos, hermano? Si no oímos alguien nos está avisando que hay un peligro, entonces en lo espiritual, el oído también es como un sistema de seguridad y entre muchas cosas. Pero bueno, mire, veamos a la luz de la Biblia estas cosas. Recuerde que, hermano, lo que yo estoy revisando, mire, tal vez no lo aburro con eso, pero yo lo que estoy revisando es qué pasó de Hechos 2 en adelante en cuanto a esto. ¿Qué pasó de Hechos 2? Después de que la iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo, ¿qué habilitación tuvo en sus ojos? ¿Qué habilitación tuvo en su oír? ¿Qué habilitación tuvo en su caminar? ¿Qué habilitaciones pasaron? Porque eso, sin duda, ahora tiene una aplicación directa a nosotros aquí para ser cristianos, para ser hijos de Dios, hermano, con buenos ojos, hablando espiritualmente, ¿verdad? Con buenos ojos, con buenos oídos y con un buen avance. Que no nos vamos a quedar en el mismo lugar, que vamos a avanzar. Esa palabrita oír, hermano, en el griego es entender. Fíjese que ahí buscaba en el diccionario algunos significados. Es entender, tiene que ver con el obedecer. El oír, mire, el oír tiene que ver con el obedecer, porque si no oímos la instrucción, ¿cómo la vamos a obedecer? Ya lo tenemos ahí. Si no oímos, ¿cómo vamos a obedecer si no escuchamos una instrucción, hermano? Es escuchar, es oyente, es entender. Esa palabrita, miren, me la fui a buscar ahí en todos los hechos, más que todo, de Hechos 2 en adelante. Entonces, hermano, en los primeros versículos de Hechos 2 es donde la iglesia es llena del Espíritu Santo, Bloqueo 120. Y seguidito, hermano, en el verso 22, Hechos 2:22, mire lo que dice la palabra. Está hablando Pedro, hermano. Agarra el mando ahí, Pedro se pone en pie y comienza a dar un mensaje, pero antes de comenzar a dar el mensaje, mire cuál fue la advertencia o el llamado de Pedro. Fue: hombres de Israel, oíd estas palabras, oíd. Interesante, hermano, que antes de empezar a hablar es como preparar los oídos. ¿Sabe quién dijo eso también? Moisés. Oíd cielos, voy a dar mi discurso, pero está como el llamado primero. Pongamos atención, oigamos. Es como un preparar del oír, hermano. Lo interesante es que aquí dice Pedro: miren, oigan estas palabras. Y comienza a dar un discurso, hermano. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante vosotros con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Hermano, yo no le voy a leer todo, pero ahí Pedro comienza a dar un mensaje acerca de Jesús. Y muchos de los que estaban ahí, hermano, yo voy a poner el tema aquí, fíjese, para ir avanzando un poquito. Vamos a ver habilitados para oír. Hermano, que recibamos una habilitación del Espíritu Santo para oír. Que nada de lo que se exponga, hermano, no lo dejemos caer a tierra. ¿Cuánta palabra hemos recibido de parte del Señor y cuánta palabra hemos retenido, hermano? ¿Cuánta palabra hemos retenido? ¿Cuánta palabra hemos guardado, hermano? Entonces, sin duda necesitamos ser habilitados para que nuestro oír esté bien, hermano, en lo espiritual. Entonces, Pedro se pone a dar un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje de Pedro ahí, hermano? El mensaje de Pedro fue: miren, muchos de los que están aquí, ustedes crucificaron a Jesús, y Jesús era el Hijo de Dios. Él es el que vino en carne a salvarnos a nosotros, a entregar su vida. Y se puso a dar un discurso, se puso a dar un mensaje, hermano, pero aquellos se quedaron atentos. Mire, esto lo podemos ver en dos vías, hermano. Qué importante que el que da el mensaje esté lleno del Espíritu. Porque, hermano, un mensaje lo podemos aprender de memoria.
Sí, hombre, es que ese es el punto aquí, hermano. Un mensaje lo podemos aprender de memoria, un mensaje lo podemos escuchar y venirlo a repetir aquí, pero sin ninguna llenura, hermano. Si solo un mensaje seco, un mensaje así como un discurso que dan cualquier político, hermano, o cualquier persona ahí que se ponen a hablar enfrente, entonces el mensaje debe de traer, la persona que lo dé, hermano, debe de traer una llenura del Espíritu Santo, ese río, para que ese río habilite los oídos de lo que lo escuchan. Entonces Pedro ya está bautizado con el Espíritu Santo, se pone en pie y comienza a dar ese discurso, hermano. Entonces cuando Pedro termina de dar ese discurso, mire lo que dice el verso 37. Entonces cuando oyeron, ahí yo estoy subrayando esas palabritas, todo lo que va a ir en amarillo tiene que ver con el oír. Entonces cuando oyeron esto, mire, esta versión dice se afligieron de corazón, se afligieron. Pero mire, ¿qué es lo que produjo esa aflicción? Yo quiero ir cincelando esto, hermano. ¿Qué es lo que produjo esa aflicción en los que estaban ahí? El haber oído. Algo pasó en sus oídos que ese mensaje, hermano, les cinceló. Mire, les cinceló tanto que la afectación fue en el corazón. Si quiero darme a entender con esto, hermano. Mire, ese mensaje de Pedro fue tan, pero tan efectivo que les cinceló tanto el oído, hermano, que les llegó al corazón ese mensaje. Es un mensaje que llega al corazón, hermano. Qué lindo es que cada palabra que el Señor nos dé llegue a nuestro corazón, hermano. Que haga, por eso, mire, aquellos que iban a Emaús, ¿qué decían cuando Jesús les dio pan? Ya cuando entraron a la casa, no sé si usted se acuerda o usted lo ha leído, aquí lo hemos enseñado, pero Jesús se sienta, hermano, y dice que partió pan y les dio. Y cuando ellos comieron el pan, sus ojos se le abrieron. ¿Alguien recuerda qué dijeron esos dos cuando estaban ahí sentados todavía? No. Con respecto a la palabra, ellos dijeron algo. No. Sí, pero esa es, pero ¿sabe? No se acuerda textualmente cómo lo dijeron ellos. Eso está en Lucas 24, tal vez lo busca. En Lucas 24, pero le voy a ayudar un poquitito. Dice, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría la escritura? ¿Acaso no ardía? Hermano, y fíjese qué cosa, el corazón. Entonces, una palabra que lleva la unción del Espíritu Santo es una palabra que va a pegar nuestro corazón, hermano. Va a ser algo en nuestro corazón. Por eso ellos decían, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando el Señor nos abría las escrituras? Entonces, hermano, y estos aquí dicen que ellos se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Mire, hermano, otras versiones dice que estos se compungieron, hermano. Aquí voy a ir anotando algunas cositas. Aquí vamos a ir anotando algunas cositas. Aquí estamos hablando, cuando usted sigue leyendo al final, ellos eran como 3,000 personas, dice. No está ahí todavía, dice. Pero aquí está, mire. Entonces, cuando oyeron, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Como quien dice, ¿qué vamos a hacer después de esta grosería que hemos hecho de crucificar a Jesús? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahí mire lo que viene, arrepentimiento. Dice, arrepentidos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tal vez pones el otro versículo. Le quiero mostrar algunas cosas. Dice, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pero hay un versículo donde dice, ahí está, mire, así que los que recibieron, los que oyeron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. Yo voy a ir anotando algunas cosas aquí. Aquí estamos hablando de 3,000 personas, hermano. Mire qué lindo esto, que abrieron sus oídos. El haber abierto sus oídos, hermano, les trajo yo creo que así se escribe, compungimiento. Esto, hermano, ¿sabe qué es esto?
entre las cosas que se pueden ver es como tristeza. Pero esa tristeza produce arrepentimiento. Tal vez busca el versículo que dice, César, tal vez busca el versículo que puse ahí, que dice que hay la tristeza de Dios, arrepentimiento. Creo que así, arrepentimiento. Dice que la tristeza que es producida según la voluntad de Dios es una tristeza que produce arrepentimiento. Hermano, así rapidito, tal vez ya me detuve bastante de este punto, pero mire, ¿no nos ha pasado a veces que hemos cometido algo, hermano, y nos sentimos tan mal, hermano? Que nosotros, pues, ¿cómo le pude haber fallado al Señor de esta manera? ¿Cómo pude haber hecho? Ese, ¿sabe qué? Ese es un arrepentimiento bueno, mire, es algo que produce tristeza con uno mismo. ¿Cómo pude haber hecho esto? No es posible. ¿Cómo pude haber dicho esto? Es un arrepentimiento que produce tristeza. Pero, hermano, al final es un arrepentimiento bueno, es una tristeza buena, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Eso le pasó a estos hombres, a estos 3,000. Se sintieron tan mal, hermanos, se sintieron tan compungidos porque ellos habían participado en la crucifixión de Cristo. Pero ¿qué los llevó a esto, hermano? ¿Qué los llevó a esto? Este es el tema hoy. ¿Por qué ellos se sintieron compungidos? Porque su oído fue habilitado. Hay mucha gente que hace groserías en contra del Señor y como que nada, hermano. Les da igual. Les da igual, hermano, les da igual. No, mire, incluso cristianos que hoy andan haciendo cosas, groserías allá en la calle, allá afuera, y mire, y viven normal. ¿Sabe qué tienen afectado? El oído. Si sus oídos fueran habilitados, lo que estamos viendo ahorita, ¿sabe qué? Se preguntarían, ¿por qué hago esto? ¿Y qué hago para obtener ese perdón, esa salvación? Entonces, ahí viene el arrepentimiento. Entonces, hermano, no hay arrepentimiento. Mire estas cosas, no hay arrepentimiento si nuestro oído no está habilitado. No hay un verdadero arrepentimiento si nuestro oído está mal, hermano. Si hay algún daño en nuestro oír, no hay arrepentimiento. Por eso le digo, incluso nosotros, hermano, incluso nosotros tenemos que tener, para esta actividad tenemos que tener bien nuestros oídos, porque de repente podemos estar haciendo cosas que no están bien delante del Señor y nosotros como que nada, el tiempo pasa y como que nada, hermano. Pero que cuando oímos una palabra que viene de parte del Señor, abre nuestro entendimiento y podemos nosotros, hermano, actuar diferente. Esa palabra compungir, ¿sabe qué quiere decir? Es perforar hasta atravesar, dice este diccionario. Es perforar, hermano, es una perforación hasta atravesar, es agitar violentamente, es herir en lo vivo, es como que, hermano, es un dolor por algo que uno ha hecho y que eso produce un arrepentimiento, pero eso es por el oír. Quiero rapidito darle otras cosas aquí. Por ejemplo, siempre hay en Hechos, hermano, en Hechos 4:1 dice, mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Dice que les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero mire el verso 4. Pero muchos de los que habían oído, otra vez el oído, hermano, el oído, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los hombres llegó a ser como de 5,000. Había un crecimiento ahí, hermano. Entre las cosas que se pueden ver, había un crecimiento. Aquí ya no eran 3,000, aquí eran 5,000 personas. Mire, que también por medio del oír, hermano, ellos, ¿sabe qué dice ahí la Biblia? Creyeron. Esto me habla de fe. Y usted sabe que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra. Por ahí está el versículo también. Aquí quiero ir avanzando en algunas cosas, hermano. Tal vez no me voy a detener mucho aquí. Pero la fe, el creer no solo es para salvación. Es bien importante eso. Por ejemplo, a Marta ya era una cristiana.
Marta ya era una hija de Dios, pero a Marta le dijeron, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Para ver la gloria de Dios es necesario creer, pero para creer es necesario tener bien nuestro oído, hermano. Fíjese, hermano, que de entre las cosas que a mí me golpean a mí mismo, me demandan a mí mismo es, ¿cuántos mensajes en la vida has escuchado? ¿Cuántos mensajes de la palabra del Señor hemos escuchado? ¿Y cuántos de esos mensajes has guardado en tu corazón? ¿Cuánta palabra, hermano? ¿Cuánta palabra hemos recibido en toda la vida? En todo lo que tenemos que hacer de ser cristiano. ¿Cuánto mensaje el Señor ha mandado, hermano? Y a veces solo de los chistes nos acordamos. Entonces, ¿cómo? ¿Sabe qué es eso? Falta de efectividad en el oír. Si el oír está bien, nosotros vamos a atesorar. Fíjese que María, la Virgen María, ella dice en la Biblia, dice que cada buena palabra que escuchaba de su hijo, del niñito Jesús, cada palabra que ella escuchaba, dice que ella la guardaba en su corazón. La guardaba en su corazón. La palabra, hermano, el corazón es una bodega, es un almacén donde puede estar lleno de buenas cosas o también puede estar lleno de malas cosas. Eso dice la Biblia, que el hombre bueno tiene su corazón lleno de buenas cosas, pero el hombre malo en su corazón lo tiene lleno de malas cosas. Entonces, qué lindo es que llenemos nuestro corazón, hermano, de una palabra de fe, el creer. Pero todo eso viene por el oír. Tal vez ahí en Romanos está esto, no, sí, Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado. Mire qué importante esto, hermano. Más adelante creo que vamos a usar ese versículo. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, pero no cualquier mensaje. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esa versión al día, qué clarita está, hermano. El resultado del oír el mensaje es fe. En este sí me voy a detener un poquito, hermano. Hechos 8:4. Hechos 8:4. Quiero hablarle de este, mire. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Esto es que después de que apedrearon a Esteban, eso está en el capítulo 7, hermano. Después de que apedrearon a Esteban, se esparcieron varios cristianos, se fueron por todas partes. Dice que uno de ellos fue Felipe, 8:5. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahí está el mensaje de Cristo. Verso 6 dice que las multitudes unánimes, hermano, unidad, prestaban atención. Eso es oído. Prestaban atención a lo que Felipe decía. Y dice que al oír y ver las señales que hacía, hermano, interesante esto, oír y ver las señales que hacía. Primero es que ellos prestaban atención, ellos tenían toda la atención en el mensaje, hermano. Qué importante es, hermano, que seamos preparados para esto. Me voy a detener aquí, mire, hermano. El Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos la llenura del Espíritu Santo, nos habilita para todo esto. Tal vez cosas que usted las ha escuchado desde niño y que ahora le vienen a impactar su vida cuando las escucha. Tal vez versículos que usted se los sabe desde ya días, hermano, pero que con la llenura del Espíritu Santo ahora nos vienen a dejar algo, a dejar la esencia de la palabra. Entonces, qué importante es, hermano, que nuestro oído sea preparado. Mire, quiero mostrar aquí algunas cosas. Hechos 8:7, ahí mismo dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Todo esto va relacionado con el oír, hermano. Todo esto va relacionado con el oír. Dice que ellos prestaban atención y oían las palabras de Felipe y las señales. Porque muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y todavía el verso 8 dice: y había gran regocijo en aquella ciudad. Entonces mire qué importante. Ahí déjame ese así, déjamelo ahí como está. Hermano, estos son ya de Samaria, los de Samaria. Aquí vamos a ir poniendo de dónde eran. Estos eran los samaritanos, hermano.
el mensaje de Cristo llegó a esa ciudad. Los samaritanos. Pero dice, hermano, dice que cuando ellos ponían atención a la palabra y cuando ellos oían el mensaje de la palabra, hermano, yo no sé esto cómo lo mira usted, pero con solo oír la palabra pueden salir los espíritus inmundos. O sea que realmente todos aquellos que nos sentamos a oír la palabra no deberíamos de estar endemoniados, hermano. ¿Verdad? Por lo que leemos ahí, dice que ellos solo oían. Ahí no, mire, ahí no vemos que Pedro anda poniendo manos y echando fuera demonios. Felipe solo está predicando el mensaje. Solo predicando el mensaje. Pero como hay gente que está atenta, está oyendo la palabra, hermano, por medio del oír podemos ser liberados. Esta es una de las cosas que más me impresionó en este tema, hermano. Que solo con el oír la palabra del Señor, con un oído así, hermano, atento, con un oído habilitado por el Espíritu Santo, podemos ser nosotros liberados. Hermano amado, y usted me dirá, pero hermano, si ya somos cristianos, hermano, a veces cristianos somos, pero estamos estorbados todavía. Hay situaciones en nuestro espíritu, hay situaciones espirituales que nos pueden estar estorbando, pero que por medio del oír el mensaje, mire qué interesante esto, hermano. Pues, mire, ¿sabe cómo lo entiendo yo? Cada vez que nos sentamos a escuchar la palabra, podemos irnos en un nivel mejor espiritualmente hablando. Cada mensaje que recibimos va como liberando nuestro espíritu, porque aquí lo que quiero mostrarle, hermano, es que, mire, allá hay un trato al espíritu. Hay un trato al alma y hay un trato al cuerpo. ¿Sabe cómo le puse este punto yo? Aquí hay una liberación. El oír nos trae una liberación integral, hermano. Esa palabrita integral es que en todo nuestro ser, hermano, en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Ok, poneme el versículo, por favor, donde estábamos. Mire. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Eso es una liberación al espíritu. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué parte sería esa? Espíritu, alma, cuerpo. Sería el cuerpo. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Eso tiene que ver con el alma. Siempre las emociones tienen que ver con el alma. La tristeza es algo del alma, la alegría es algo del alma. Por eso David decía: alma mía, bendice al Señor. No te olvides de los beneficios, alma mía. Entonces, hermano, mire que en ese versículo están las tres partes de nuestro ser, están ministradas. ¿Por qué, hermano? Por el oír. Mire, yo no sé, hermano, yo no sé si me logro dar a entender la importancia de esto. Qué importante es que el Espíritu Santo nos habilite para oír. Porque entonces hay una libertad total en nosotros, hermano. Mire, si viene la tristeza y entonces, vaya, si venimos a este lugar quizás con problemas, hermano, tristes, alguna situación, y eso ha producido tristeza en el alma, pero nos venimos a sentar aquí con oídos que han sido trabajados por el Espíritu Santo, una palabrita que entró por tu oído pudo cambiar tu situación emocional. Te pudo dar una libertad, hermano, en el alma, una libertad en el espíritu, y mire qué lindo, aún sanidad en el cuerpo, hermano. Una palabra, un mensaje. Entonces, sí quiero, hermano, también decir que mire, oír, ¿cómo le diría esto? Oír no solo es escuchar. No sé si me voy a entender, pero tal vez busca un versículo en Romanos 11.
Ese no lo anoté, hombre, pero sí sería bueno leer ese versículo, donde el Señor le dice al pueblo de Israel que ellos tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Hermano, ¿no le ha pasado a usted que está hablando con alguien? Vaya, yo estoy hablando con el hermano Gerson acá. ¿No le ha pasado que usted le tiene que volver a pedir que le repita lo que le estaba diciendo? Porque sí oyó, vaya, sí escuchó, pero no puso atención a lo que le dijo. A mí me ha pasado varias veces. ¿Y sabe con quién? Con mi esposa, hermano. Yo tengo que decirle, mi amor, perdona, mira, sí oí, pero no sé lo que me dijiste. Y qué clavo es, hermano. Entonces, a veces, hermano, nosotros sí estamos, y mira, aquí estamos oyendo todos. Pero yo le aseguro que si al final yo le hago preguntas de lo que predicamos, ¿cuánto se captó? ¿Cuánto se pudo retener de eso? Entonces, sí oímos, pero a veces solo un oír por encima. Pero cuando el Espíritu Santo nos habilita para que esa palabra no pase por encima, sino que esa palabra penetre hasta nuestro interior y haga un efecto en nuestro corazón. Ese es 11, no, pero ese es Salmos. Es que había uno en Romanos, ahorita se lo busco, Romanos 11. Ajá. Sí, está en varias partes ese versículo, pero me gusta cómo lo explican en Romanos. Déjame decir, aquí yo lo tenía marcadito, vamos a ver si lo encuentro. Es que Romanos está hablando de ahí estamos metidos nosotros, hermano, en esa charla que está teniendo. ¿Ah? Sí, ese es. Ahí está hablando Pablo de los que fueron excluidos, hermano. Entonces, ¿qué dice? El verso 7. Entonces, ¿qué? Aquellos que Israel busca, no los ha alcanzado. Aquello que Israel busca, no lo ha alcanzado. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Mire esto, hermano. Dice, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. Ojos con que no ven. O sea, sí tienen ojos, pero no ven. Y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Están como velados, hermano. Los israelitas, los judíos, aquellos que no han reconocido a Cristo como Señor, como Dios, a Jesús como Dios, hermano, dice que ellos tienen un problema, que aunque escuchan, pero no oyen. Estas cosas están velados. Entonces, en lo espiritual, hermano, eso lo rompe el Espíritu Santo para que nosotros podamos oír de una manera correcta las cosas espirituales. Entonces, qué importante, hermano. Yo creo que esta charla, yo creo que la vamos a extender un poquito porque tenemos que ver, hermano, esas cosas, de preparar nuestro cuerpo. Y que nuestro oír, esas aguas, mire, que esas aguas broten, hermano. Solo con que, yo quiero que tengamos bien presente ese libro de Isaías, ese versículo que leímos en Isaías, que donde hay ríos que brotan, vamos a tener por lo menos 4 habilitaciones ahí, hermano. Habilitados para ver, para oír, para avanzar, para caminar y también para poder, hermano, de alguna forma hablar. De eso vamos a hablar también, tenemos que verlo así detalladamente. ¿Cómo ser habilitados para hablar? ¿Cómo ser habilitados, hermano, para que nuestra boca pueda adorar al Señor, alabar al Señor, predicar, hermano, enseñar muchas cosas? Entonces, en este punto que vimos ahorita, hay una liberación integral. ¿Con qué, hermano? Solo con el oír, mire, podemos ser libres del espíritu, libres del alma y libres en el cuerpo. Veamos otro caso aquí. Hechos 9:1. Saulo, me detuve en esto hoy a ver, respirando, decía, hermano, fíjese que me llamó la atención eso. Dice que Saulo respiraba todavía amenazas. Ese tipo como que, hermano, suspiraba por arreglarla, por arrastrar a los cristianos. Dice que suspirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar a todos a Jerusalén. Ese man era un poco, hermano,
agresivo con los cristianos. Pero dice que sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz. Otra vez, hermano, los oídos, mire. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, en este punto lo que quiero decir es que hermano, el tener nuestros oídos bien, aquí vamos a hablar de Saulo, el tener nuestros oídos bien nos ayuda, hermano, a que tengamos una correcta interpretación de la palabra del Señor. Yo le puse a este punto, hermano, aquí Saulo recibió una conversión doctrinal. Aquel hombre que no creía en Jesús se convirtió en un predicador de Cristo, hermano. Pero mire, el hombre no era, ¿cómo le digo esto, hermano? Hay un predicador que dijo hace muchos años, hace miles de años, y que lo han replicado muchos predicadores, incluyendo mi pastor. Pero no es una frase nueva esa, es una frase bien antigua, hermano. A saber cuántos años, pero dice: Saulo era un hombre sincero, pero sinceramente equivocado. O sea, que él en lo que hacía, él creía que andaba haciendo lo mejor, hermano. Él con agarrar a los cristianos, arrastrarlos y llevarlos presos, él creía que estaba quedando de lo mejor con Dios, hermano. Según él tenía un celo por la ley. Según él tenía un celo porque Dios, solo había un Dios, y estos andan predicando que Jesús es Dios. De ninguna manera. Ese mensaje no puede. ¿Por qué? Porque es un mensaje que va contra la doctrina. Ese es un mensaje que va contra lo que nos enseñó Moisés. Hay un solo Dios, y estos andan predicando que Jesús es Dios. Entonces, según él, en sus convicciones, hermano, él andaba haciendo lo mejor. Agarrar a los cristianos y meterlos presos, ese era como que él andaba haciendo lo mejor, quedando bien con Dios. Pero vino una voz que le habló y le cambió. ¿Sabe cómo es esto, amados? A veces nosotros creemos que nosotros tenemos toda la verdad. Yo creo que tenemos que oír la voz del Señor para que nos quiten unas estructuras mentales que tenemos, que solo son cosas inventadas a veces, hermano. Pudiéramos mencionar un montón, pero ¿cuánta gente hoy, cuántos pastores predicando en contra de las hermanas no deben de usar aritos? Y metidos a rollo, que eso es Biblia, hermano. Que eso es la doctrina, hermano. Cuando hay otras cosas que realmente no se están dejando de hacer y que son necesarias. Entonces, yo lo que le puedo dar, hermano, que tenemos que, mire, que el Espíritu Santo nos habilite para que podamos tener una doctrina, para que podamos tener una enseñanza conforme a la voz del Señor, y no con lo que nosotros, hermano, creemos que así es, pero que a veces no tiene ninguna base bíblica. Entonces a Pablo le cambiaron su doctrina, hermano. Aquel que perseguía ahora se convirtió en perseguido. Aquel que hermano, agarraba a los cristianos y los llevaba presos, hermano, ahora estaba siendo perseguido. Quiero llegar al último punto que tengo, hermano. Ya se me está yendo el tiempo, pero quiero detenerme bastante en los últimos dos puntos. Tal vez solo se lo voy a leer. Hechos 10:33. Este es aquel hombre que dice la Biblia que era un buen hombre. Dice que oraba, que era un hombre piadoso, hermano. Le daba ayuda a los pobres. Era un buen hombre, pero no conocía de Jesús. Hermano, dicho sea de paso, mire, la salvación, podemos ser muy buenas personas, hermano. Mire, usted, yo creo que sí, conoce gente que es mejor portada que un cristiano. Son más, hermano, son más derechos que un cristiano. Gente tan honesta, hermano. Una gente que hasta su forma de hablar usted no le escucha una mala expresión, pero no conocen a Cristo.
le ayudan a la gente, son buenos, son dadivosos, pero no conocen a Cristo. Así era este. O sea, perdón, pero por eso no se salva nadie. Por ser buena gente no nos salvamos nadie, hermano. Porque nuestras obras, dice la Biblia, que ante la justicia de Dios nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces, este era un hombre bueno, hermano. Este era un hombre muy, pero muy bueno. Y mire, con una necesidad de conocer a Dios. Entonces, Dios hace una conexión divina. Envía un ángel y a ese ángel le dice que le dé un mensaje que envíe por Pedro, para que venga Pedro a su casa y le dé el mensaje de salvación, le dé a conocer a Jesús. Esa es la conexión. Entonces, en el verso 33 dice: así que inmediatamente envía a ti. Aquí le está diciendo a Pedro: mira, Pedro, me visitó un ángel, me dijo que enviara por ti, así es que inmediatamente envía a ti. Y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí. Allá habían más gente ahí, hermano. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Mire que creía en el Padre, pero no creía en el Hijo hasta ese momento. Dice: estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Mire qué interesante esto, hermano. Para oír. Estamos aquí, Pedro, reunidos para oír. Pedro, estamos aquí reunidos para oír lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: de veras me doy cuenta que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que teme y obra justicia. Y sigue dando un mensaje. Pedro da un mensaje ahí también, hermano. Y al final, en el verso 44 dice: mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Entonces, estos son los de Cesarea, hermano. No solo estaba Cornelio, sino que estaban también ahí otros. Entonces vamos a ponerlo así: los de Cesarea. No como dijo un predicador allá, los de Cesarea, dijo. No, los de Cesarea es otra cosa. Los de Cesarea. Estos, hermanos, solo con el oír, mire, hermano, mire qué enseñanza nos deja la palabra. Solo con el oír fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Solo con el oír. ¿O leemos algo diferente ahí? Y Pedro les puso la mano a todos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Verdad que no? Hermano, ¿qué leemos ahí? Tal vez pones el versículo. ¿Qué es lo que leemos ahí? El último versículo que leímos dice: mientras Pedro todavía hablaba. O sea que ellos, mire, Pedro estaba predicando y ellos estaban tan atentos, hermano, con un oído bien activado a lo que Pedro decía. Y cuando menos pensaron, el Espíritu Santo los bautizó. ¿Qué le parece eso, hermano? Solo con el oír, hermano, a veces sabe por qué no recibimos las promesas del Señor, porque nuestros oídos están como estorbados, hermano. Que el Señor nos ayude. Eso es lo que estamos revisando hoy. Aquí yo le puse llenura del Espíritu Santo. Solo con el oír, hermano. Solo con el oír. Qué lindo. Sentémonos a escuchar la palabra, hermano. Sentémonos con un oído, como dice la Biblia, circuncidado, con un oído, hermano, ahí habilitado por el Espíritu Santo para poder ser llenos del Espíritu Santo. Aquí hay una llenura del Espíritu Santo que es por el oír. Pudiéramos hablar otras cosas de eso, pero déjeme avanzar un poquitito porque ya el tiempo se me está yendo. Yo quiero llegar, hermano, mire, este es otro caso bien interesante. Hechos 14:8 es otro caso de los que a mí me enseñaron algo nuevo ahorita, hermano. Realmente cuando nosotros estudiamos la palabra, hermano, ya de una manera un poquito más como enfocadita en algo, nos damos cuenta de cosas que hemos tenido ignoradas ahí por mucho tiempo, hermano. Fíjese que aquí en Hechos 14:8, todos estos casos que le he leído, hermano, son hechos, mire, todos estos casos están después de Hechos 2, el inicio de la iglesia. Pero aquí hay otro paralítico, dice: en Listra había un hombre que no podía andar. Nunca había andado porque era cojo de nacimiento, así como el de Hechos 3, mire. Este hombre estaba sentado sin avance,
sin poder, hermano, avanzar en lo espiritual, ahí estaba estancado. Pero mire, oyendo lo que Pablo decía, oyendo, hermano. Y esto me llamó la atención bastante. Dice, y Pablo se fijó en él y vio que tenía suficiente fe. Eso me llamó la atención, hermano. Eso me llamó la atención y lo fui a buscar a varias versiones y todas las versiones confluyen, hermano, o concuerdan que realmente ese hombre, Pablo pudo ver en ese hombre que había suficiente fe. ¿Sabe qué puede entender? Que de repente Pablo se fijaba, este no tiene suficiente fe, mejor no, ni oro por él. Como que hay una medida de fe, hermano. Así como, así los que tenemos vehículos, así como cuando hermano, ya cuando la aguja anda pegando a los rojitos, y hay que ver que le echamos, aunque sea agua, hay que echarle, hermano. Pero lo que le quiero decir es que hay una medida. Hay una medida, hermano. Y entonces, ¿sabe lo que puede entender que este paralítico se llenó tanto de lo que Pablo estaba predicando por medio del oír, que se llenó tanto, hermano, empezó a ser lleno por todo ese mensaje, se empezó a llenar y a llenar y a llenar y a llenar. Entonces Pablo se fijó, aquí este está lleno, y dice que oró por él y fue sano. Pero si le damos vuelta a la tortilla, hermano, si Pablo se fijaba en él, este está bien bajo, este está en empty ya, hermano, este está bien bajo de fe, entonces no puedo hacer el milagro. Así lo entiendo yo, hermano. Pon el versículo para que lo leamos. Dice, oyendo, ahí se está como llenando, hermano, oyendo lo que Pablo decía. Entonces Pablo se fijó en él y vio que tenía suficiente fe para ser sanado. Como que hay una medida de fe para recibir milagros, hermano. Hay una medida de fe. Entonces, ¿sabe cómo le puedo llamar a esto yo? Hermano, el oír nos puede llenar a nosotros, nos puede dar una llenura de fe, hermano. Por eso le decía que estaba un poco conectado con mire. Este punto que vamos a ver ahorita está conectado con este. Voy a escribirle aquí algo. Este es un paralítico. Un paralítico ¿de dónde? De Listra, sí, de Listra. Este es un paralítico que estaba en una ciudad que se llamaba Listra. Pero lo que este recibió por medio del oír no fue llenura del Espíritu Santo, fue llenura de fe, hermano. Entonces, aquí podemos hablar, hermano, algunas cositas. Hermano, ¿cómo nuestra medida de fe va a aumentar? ¿Cómo nuestra fe, hermano, cómo nuestra fe va a ser aumentada? ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar esos niveles de fe donde diga el Señor, este tiene suficiente fe para poderlo levantar? Este tiene una buena medida de fe para poder hacer un milagro en él. Entonces, ¿sabe? Hagamos la relación, hermano, qué importante es sentarnos a oír, pero con oídos así como hermano. Ser habilitados para que, hermano, yo puedo percibir que, mire, el oído es como el receptor de toda la bendición de Dios. El oír es como lo que es la boca para nuestro cuerpo. O sea, para el espíritu, el oír es lo que es la boca para nosotros. Por medio de la boca nosotros, hermano, ahí ingerimos nuestros alimentos y ahí nos sentimos bien saciados. Entonces, en lo espiritual, a medida que nosotros dejamos que la palabra del Señor entre, hermano, que la palabra del Señor nos sustente, que la palabra del Señor, ahí estamos oyendo, ¿sabe qué? Nuestros niveles de fe se van aumentando. Entonces, hermano, vuelvo a la pregunta que ella va, ¿cuántos mensajes hemos escuchado en todo este tiempo atrás? ¿Cuánta palabra de Dios hermano, ha sido ministrada a nosotros? Y de repente nuestro oído no ha estado bien para recibir toda esa palabra. Me llamó la atención hermano, que este hombre dejó su incapacidad, dejó su
Mire, su estancamiento solo con oír, tuvo una llenura de fe y fue sano. El Señor ahí lo liberó. Ahora, veamos el último caso, que también quiero hablar algunas cositas en este. Está en Hechos 16. Hechos 16, 13. Hay unas mujeres ahí que hermano, se reunían. Dice, el día sábado salimos de la ciudad junto al río. Mire, ya aparece el río, hermano. Junto al río, donde solían hacer oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Se habían reunido. Y una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, mire hermano, estaba oyendo. Qué lindo todo esto, hermano. Qué riqueza tiene todo esto. Dice, ella estaba oyendo. Y como estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermano, yo me sentí tentado solo a hablar de este caso, porque yo creo que este ejemplo o esta situación es la base para todas las demás. Oremos al Señor. Voy a orar al Señor para ver si extendemos un poquito más esto, hermano, porque este caso que estamos leyendo debería haber sido el primero que le hubiera dado. Porque hermano, abre paso a todo esto, hermano amado. Este caso que estamos viendo, el de Lidia, mire, puede hacer, hermano, ese trabajo para que podamos recibir por lo menos estos otros 6 puntos que están aquí. Mire, hermano, yo creo con todo mi corazón que tenemos cosas que hemos hecho de las cuales no nos hemos arrepentido, hermano. Y el primero que me apunto sería yo. Hay cosas que hemos hecho y que de repente ahí están y que nosotros realmente no nos hemos arrepentido como se arrepintieron estos, compungidos, hermano. Compungidos. Por eso el salmista oraba, él decía, Señor, aún aquellos pecados que están ocultos, perdóname de esos pecados que aún yo no tengo memoria, Señor, que los hice y que ni me di cuenta, Señor, que cometí y ni siquiera yo recuerdo, ni siquiera tengo uso de razón que los hice, Señor, pero ahí están. Entonces, ¿cómo, hermano? Mire, yo no sé si usted algún día ha sentido esa sensación donde uno, perdón la palabra, pero donde uno se siente miserable, hermano, delante de Dios y pide perdón. Señor, perdóname por esto. ¿Cómo puede? Eso es compungimiento, pero eso viene por el oír. Hermano, la fe viene por el oír. Una liberación integral, hermano, como en la iglesia de Cristo, no solo aquí, en toda la iglesia de Cristo, cómo hay problemas espirituales que han estado ahí, hermano. Entonces, que nuestro oído se habilite para ser libres en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Hermano, mire, que realmente le demos un buen sentido a la doctrina, que no hagamos cosas solo porque las apliquemos literalmente, hermano, sino que haya un espíritu doctrinal, que haya llenura del Espíritu Santo, que haya llenura de fe, que haya una medida de fe. Pero esta mujer Lidia, esa Lidia me interesó bastante, hermano, y esta es la base de la enseñanza. Mire, tal vez con esto deberíamos de haber iniciado para aplicar todo, pero yo quise dejarlo de último o así en el orden de Hechos, porque Hechos está escrito ordenadamente. Entonces, como esta es la última, Hechos 16, hermano, a Lidia le abrieron el entendimiento, hermano. Oh, hermano amado. Tal vez, hermano Marvin, hay un versículo o creo que está en Lucas 24, donde dice que el Señor le abrió el entendimiento a los discípulos. Es los últimos versículos, entendimiento. Es que, mire, hermano,
déjeme ir cerrando la enseñanza. Le abrieron el entendimiento a esta mujer. Dice que, pero solo con oír, hermano, con estar oyendo a Pablo. Entonces, ¿sabe qué preguntas se me vienen a mí? No sé si a usted se le vienen algunas preguntas en el caso. ¿Y las otras mujeres que estaban ahí, qué pasó? Dice que habían otras mujeres. Es como en el caso de Saulo. Hermano, Saulo no iba solo cuando recibió aquella voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y los demás, ¿por qué no les pasó nada? ¿Por qué dice la Biblia? Anda ahí, anda, búsquese en Hechos 9. ¿Por qué dice la Biblia que los que iban con Saulo no entendieron lo que Saulo escuchó? ¿Qué pasó ahí, hermano? Ahí está en Hechos 9, tiene que ser los primeros versículos, donde dice: y los que iban con Saulo no entendieron lo que escuchó Saulo. ¿Qué pasó ahí? Hermano, hay un estorbo en el oído a veces. Mire, ¿sabe cómo entiendo eso de Saulo? Saulo, ellos dicen que vieron la luz, que rodeó, ellos vieron la luz y escucharon, pero no se entendió lo que el mensaje que recibió Saulo, no lo entendieron los demás. Entonces, eso es como cuando Jesús en cierta ocasión también estaba y recibió una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Dice que los que estaban con Jesús solo escucharon una voz de trueno. No pudieron descifrar el mensaje. Sus oídos no estaban preparados para descifrar ese mensaje, sino que lo que escucharon ellos fue un trueno. Pero Jesús escuchó una voz y escuchó un mensaje clarito. Saulo lo tiene. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo la voz, mas sin ver a nadie. La versión de las Américas. Voy a buscar la versión de las Américas para que lean. Es que la versión de las Américas creo que dice que ellos no entendieron el mensaje. Vamos a ver, Hechos 9. Es que, hermano, qué importante esto, que el Espíritu Santo nos ayude, hermano. ¿Cuál es el 7, hermano? Los hombres que iban con él. Vamos a ver, no es las Américas. Hoy estaba leyendo esto, hermano. ¿Qué versión? La Reina Valera. Mire, hay una versión que dice, pero sí, aquí da a entender, dice que oían la voz, pero no veían a nadie, pero no entendían. Hay una versión que decía, escucharon la voz, pero no entendieron el mensaje. Hermano, es que lo que estoy asociando es con Lidia también. Lo que estoy haciendo una asociación es que aquellos acompañantes de Saulo, ellos oyeron el estruendo, pero no pudieron descifrar el mensaje. Ahora, dice la Biblia allí en Hechos 16 que habían varias mujeres. No solo estaba Lidia. Pero ¿por qué solo Lidia recibió, hermano, el que le fuera abierto el entendimiento para que recibiera el mensaje? Entonces, hermano, y todas estaban escuchando el mismo mensaje. Todas estaban escuchando el mismo mensaje. ¿Por qué no dice la Biblia en plural? Y todas aquellas mujeres, el Señor les abrió el corazón para que recibieran lo que Pablo decía. No dice así, sino que dice solo a Lidia, hermano, el Señor le abrió el corazón. Esa mujer tenía un oído diferente. Esa mujer tenía un oído, hermano, que había sido habilitado para escuchar más allá de lo natural. Hermanito, es que tiempo me faltaría. ¿Tiene ese, hermano Marvin? Lucas 24. Amén. 45. Ajá. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso es importante que nos pase, hermano. Que nos abran el entendimiento. Mire, hermano, cuando nosotros tenemos los oídos abiertos a esto, mire, si usted quiere puede ser un hombre sin tanta preparación el que le esté hablando, el que le esté predicando. Puede ser que ande hasta despeinado, hermano. Puede ser que ande pero si es un mensaje de Dios, usted no va a ver al que lo está diciendo, sino usted va a escuchar que hay algo que va más allá de una simple voz de un hombre, sino que Dios está hablando por medio de él. Y eso tiene un impacto interior. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Eso es lo que necesitamos.
que no miremos tanto al predicador, pero que sí podamos recibir, no como humanos, hermanos, sino en el Espíritu, que podamos recibir que lo que se está diciendo es una palabra de Dios y que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero para eso tiene que hacer una habilitación en el Espíritu, en el oído. Tenemos que ser habilitados para que la palabra que sea impartida, hermano, tenga un impacto en nuestro interior y entonces pueda hacer cambios significativos en nuestra vida. Yo me he esforzado esta noche, hermano, para que, mire, roguémosle esto cada uno de nosotros tenemos que rogarle al Espíritu Santo que nos habilite, hermano, para oír. Mire, en los retiros de pastores, a mí no me gusta perderme ni un retiro de pastores, hermano, porque ahí hay que llevar bien afinado el oído. Ahí hay que llevar un oído. ¿Por qué? Porque ahí se recibe de unos ministros del Señor, hermano, y unas cosas que uno las ha leído 1000 veces, pero cuando esos hombres se ponen a explicarlas, hermano, Dios santo, hermano, viene uno lleno, viene uno, hermano, con otra expectativa de algunas cosas de la Biblia. Es interesante, pero entonces yo me pregunto, ¿y otros que no van? ¿Y otros que no se sientan a escuchar? ¿Qué pasa? ¿No les parece como que nos estamos perdiendo de una capacitación? Yo me pregunto, hermano, y ahí a veces mi esposa me regaña, usted se pone a hablar de los demás, pero yo quiero darme a entender con esto, hermano, que nosotros podamos entender que la palabra del Señor va a cambiar nuestra vida. Va a cambiar nuestra vida, hermano. La palabra del Señor va a transformar nuestra vida, pero necesitamos que la palabra del Señor entre, penetre en nuestros oídos, que seamos habilitados para oír, Entonces aquí vimos siete ejemplos, mire. El compungimiento viene por el oír, la fe viene por el oír. Interesante esto, hermano, una liberación integral solo con el oír. Para poder entender mejor la doctrina hay que oír. Interesante que Pedro también no impuso manos para la llenura del Espíritu Santo, solo habló, hermano, solo habló. Aquellos que oyeron fueron llenos. Otro dato interesante, aquel hombre paralítico tenía una medida de fe. Dijo, ya tiene cierta medida, le voy a hacer el milagro. Y por último, esta mujer solo con el oír le abrieron el entendimiento. Que el Señor nos ayude para que ninguna palabra quede estéril. Hermano, mientras se pone de pie, le voy a decir esto último. Amados, la palabra es una semilla. Eso usted lo puede ver en la palabra, ahí en la misma palabra. La palabra es una semilla. Nosotros somos un vientre. La semilla que logra entrar, hermano, hasta lo más profundo, es una semilla que no se va a perder. Es una semilla que no se va a perder. Es una semilla que va a germinar, va a crecer, va a dar fruto. Pero la semilla que solo se queda en el cuerpo, no entró más adentro, hermano, se quedó en el cuerpo. Esa es la semilla que cayó junto al camino, que es devorada. La semilla que cayó entre espinos, usted lo puede buscar ahí en la parábola del sembrador. La semilla que cayó entre espinos, bueno, no lo dice de esta manera, pero esa es la interpretación. La semilla que cayó entre espinos es aquella que llegó al alma nada más. ¿Por qué? ¿Qué explicación da Jesús de la parábola? Dice que esa semilla es ahogada por las preocupaciones, por los afanes de la vida. ¿Dónde están las preocupaciones? En el alma. Si la palabra de Dios solo llega al alma, cualquier preocupación la devora y no la deja, hermano, germinar. Pero la semilla que cayó en buena tierra es aquella semilla que logró entrar hasta el espíritu de la persona. No se quedó ni en el cuerpo ni en el alma, sino que llegó hasta el espíritu de la persona. Y esa semilla sí crece, desarrolla y da fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero da fruto. Entonces, pero hermano,
el medio para que esa semilla entre a lo más profundo es el oído. Por eso Jesús decía, que mis palabras penetren sus oídos, que mis palabras puedan penetrar sus oídos, que no se queden, hermanos, solo por encimita, ni en el cuerpo ni en el alma, sino que llegue hasta el espíritu. Que seamos habilitados. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias. Queremos ser, Señor, esos hombres y mujeres que tienen sus oídos habilitados, Señor. Queremos ser habilitados. Queremos, Señor, que nuestros oídos estén circuncidados, que sea quitado de nuestros oídos todo estorbo, Señor, todo estorbo. Que venga el Espíritu Santo con su río, nos ministre, por favor. Queremos que esas aguas broten de nuestro interior, para que todos esos impedimentos espirituales, Señor, que tenemos sean quitados, por favor. Que ya no haya más esterilidad en nosotros, Señor. Que ya no haya más palabra que se cae y que no logra, Señor, dar fruto en nosotros. Que ya no haya más palabra que es esparcida, Señor, sin que llegue hasta nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Ya no queremos desperdiciar las semillas, Señor. Ya no queremos echar perder las semillas, Señor. Queremos que cada semilla que es sembrada, Señor, que es regada, que es esparcida, nosotros como buena tierra, a través del oír, Señor, esa semilla pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y nos haga fructificar en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, así como el caso de los samaritanos, ellos atesoraron lo que Felipe les estaba predicando y fueron libres en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Recibieron una liberación integral, Señor, así como aquellos hombres de Cesarea. Señor, ellos solo con el oír el mensaje de Pedro fueron llenos del Espíritu Santo. Que venga esa llenura a nosotros, que venga esa habilitación, Señor, para que con solo oír tu palabra podamos recibir esa llenura. Así como aquel paralítico, Señor, Pablo pudo ver en ese hombre que tenía suficiente fe. Solo con el oír fue lleno de fe. Sus medidas de fe fueron, Señor, aumentadas. En el nombre de Jesús, que nuestra fe sea aumentada. Los discípulos le pedían a Jesús y decían, aumentanos nuestra fe, aumentanos nuestra fe. Nosotros ahora estamos entendiendo que por medio del oír nuestra fe puede ser aumentada, Señor. Y como ese caso de Lidia, esa mujer que nos enseña, Señor, que solo con el oír nuestro entendimiento puede ser abierto, Señor. Abre nuestro corazón, que ninguna de las palabras que nosotros escuchemos de parte tuya, Señor, no queden sin impactar nuestro corazón. Que podamos decir, como decían aquellos de Emaús, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos hablarle? Habilita nuestro oír, Señor. Espíritu Santo, no queremos ser sordos. No queremos, Señor, tener estorbos para oír. Queremos llenarnos de tus promesas. Queremos llenarnos de tu palabra. Queremos llenarnos de tu ministración. Que el oír nuestro esté habilitado para poder comernos, para poder devorar tu palabra, para poder, Señor, llenarnos de tu palabra. En el nombre de Jesús queremos ser una iglesia. Yo ministro esta casa, ministro, Señor, a tu pueblo, ministro a las ovejitas que me has dado a pastorear, para que tengan un oído afinado, un oído presto a tu palabra, a la administración que viene de parte tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo sé que el Espíritu Santo ahí está obrando en nuestro oír. Ahora mismo el Espíritu Santo está obrando en nuestro oír. En el nombre de Cristo, llévanos con bien a nuestras casas. Guárdanos, protégenos en lo que regresamos a nuestros hogares. Que tu bendición siempre nos ministre, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios le guarde, amado. Dios le bendiga. Gloria al Señor.
quieres temprano.